Llevo 28 años intentando olvidar lo que ocurrió en los remotos bosques del norte de Maine en el otoño de 1995. Los informes oficiales lo achacaron a un fallo del equipo y a la negligencia de las trabajadoras. Las compañías de seguros lo catalogaron como un acto de la naturaleza. Pero yo estuve allí y sé la verdad sobre lo que nos expulsó de aquellos bosques ancestrales sumidas en un terror absoluto. Una importante empresa maderera había contratado a nuestra cuadrilla de taladoras para despejar una sección de bosque primario en los confines del norte del condado de Aroostook, justo al lado de la frontera canadiense, donde la naturaleza se extiende sin interrupción a lo largo de cientos de kilómetros. El trabajo prometía una paga excelente por 6 semanas de faena, despejando unas 160 hectáreas de pino blanco oriental y pícea roja del norte de primera calidad. Algunos de aquellos árboles tenían más de 250 años, gigantes descomunales que llevaban creciendo desde antes de la Revolución Americana, con troncos tan gruesos que 3 personas no podían abarcarlos ni cogiéndose de las manos. Recuerdo mirar el contrato cuando Patricia nos lo enseñó por primera vez, pensando que era demasiado bueno para ser verdad. La empresa maderera ofrecía tarifas premium, un plus de peligrosidad por la ubicación remota y primas por cumplir el calendario de producción. La mayoría de nosotras teníamos familias que mantener e hipotecas que pagar, y 6 semanas de trabajo con esas tarifas nos apañarían de maravilla para los meses de invierno, cuando la tala se ralentizaba. A ninguna se nos ocurrió preguntar por qué las tarifas eran tan altas. Ninguna nos preguntamos por qué una empresa pagaría sueldos premium por lo que parecía un trabajo de tala sencillo en una buena zona maderera. Éramos leñadoras experimentadas, seguras de nuestras capacidades, y el dinero era demasiado bueno como para rechazarlo. Esa confianza acabaría siendo nuestra perdición. El contrato parecía bastante claro. Éramos una cuadrilla experimentada de 8 mujeres, todas leñadoras curtidas que habíamos trabajado juntas durante años en los vastos bosques del norte de Nueva Inglaterra. Teníamos equipo moderno, 2 taladoras apiladoras Cat, un tractor de arrastre John Deere y una cargadora Link Belt, capaz de manejar los troncos más grandes que pudiéramos encontrar. La empresa nos proporcionó un campamento base con barracones para dormir, un comedor y un cobertizo de mantenimiento a unos 3 kilómetros de la zona de trabajo. La cuadrilla llevaba junta, en diversas configuraciones, más de una década. Patricia Hendricks era nuestra jefa y la más experimentada de todas, una mujer de unos 50 años, directa y sin rodeos, que había empezado a talar cuando quizá había un puñado de mujeres más en toda la industria. Se había abierto paso a través de todo tipo de discriminación y dudas para convertirse en una de las operadoras más respetadas de la región. Rosa Martínez manejaba nuestra taladora apiladora principal con una precisión que rayaba en lo artístico. Jennifer Clearwater y María Santos se encargaban del trabajo con el tractor de arrastre. El resto de nosotras, incluida yo, rotábamos en distintas funciones de apoyo, mantenimiento, clasificación de troncos y el centenar de otras tareas que hacen que una operación de tala funcione sin problemas. Confiábamos las unas en las otras de la manera en que solo pueden hacerlo las personas que realizan juntas trabajos peligrosos. Cuando un árbol empieza a caer en la dirección equivocada o una máquina se sale de la oruga en un terreno difícil, necesitas saber que la gente que te rodea reaccionará correctamente y mantendrá a todo el mundo a salvo. Ese tipo de confianza tarda años en construirse, y nosotras la teníamos. Nos habíamos sacado mutuamente de situaciones peligrosas, más veces de las que ninguna podía contar. Esa confianza se pondría a prueba de formas que ninguna de nosotras podría haber imaginado.
Lo que hacía inusual el trabajo era su aislamiento. Estábamos trabajando en una sección de terreno maderero privado que lindaba con zonas de naturaleza protegida, supuestamente debido al hábitat del lince canadiense, una especie en peligro, y a cuencas hidrográficas protegidas. El pueblo más cercano estaba a más de 110 kilómetros y el camino forestal que llevaba a nuestro emplazamiento era poco más que una pista de tierra llena de baches que serpenteaba a través de un bosque cada vez más denso, cruzando numerosos arroyos y ascendiendo por un terreno que parecía más el fin del mundo que parte de los Estados Unidos continentales. La jefa de nuestra cuadrilla, una mujer llamada Patricia Hendricks, que llevaba más de 30 años talando en estos bosques del norte, ya había trabajado en esta zona y nos advirtió que la cobertura del móvil era inexistente una vez que pasáramos la primera cresta montañosa importante. Estaríamos completamente aisladas del mundo exterior, a excepción del teléfono por satélite de la empresa, que estaba reservado únicamente para emergencias. Para mujeres acostumbradas a llamar a casa cada noche para saber de sus familias y parejas, esto añadía un elemento de aislamiento que nos inquietó un poco a todas desde el principio. El trayecto hasta la zona de trabajo nos llevó casi 5 horas desde la autopista más cercana, siguiendo caminos forestales que no habían recibido mantenimiento en años. Tocones antiguos de operaciones de tala de décadas pasadas salpicaban el paisaje como monumentos erosionados a cosechas anteriores, dando paso gradualmente a un denso bosque secundario que había reclamado la tierra y finalmente al prístino bosque primario que nos habían contratado para talar. Los árboles se hacían más grandes e imponentes a medida que subíamos a las montañas. Su dosel era tan espeso que el suelo del bosque permanecía en una penumbra perpetua incluso a mediodía. Nuestro campamento base estaba situado en un claro natural junto a un arroyo de corriente rápida que nos proporcionaba agua fresca y servía de principal punto de referencia en aquella naturaleza monótona. Las caravanas de la empresa eran básicas pero funcionales. Dormitorios para 8 mujeres, un comedor con electrodomésticos de propano y una estufa de leña para calentarnos, y un cobertizo de mantenimiento bien equipado para el servicio de nuestra maquinaria. Un generador diésel suministraba electricidad, aunque se nos indicó que lo pusiéramos en marcha solo cuando fuera necesario para conservar el combustible entre los repartos de suministros, que llegaban cada 10 días. Los primeros días los pasamos estableciendo nuestra operación e inspeccionando la madera que nos habían contratado para recolectar. Los árboles eran ejemplares magníficos. Algunos alcanzaban alturas de más de 55 metros con diámetros de tronco que superaban el 1,5 metros. Pinos blancos orientales que habían sido plantones cuando los primeros colonos europeos llegaron a Nueva Inglaterra, se alzaban en arboledas catedralicias, sus troncos tan rectos y derechos que parecían extenderse directamente hacia el cielo. Mezcladas entre los pinos había picias rojas del norte de edad igualmente impresionante. Sus densas ramas creaban capas de verde que filtraban la luz del sol en un resplandor esmeralda. Estos eran los árboles que los pueblos Penobscot y Passamaquoddy habían utilizado para sus canoas, de corteza de abedul y sus refugios de invierno, recolectándolos de forma selectiva y con un profundo respeto por los espíritus del bosque que creían que habitaban tales arboledas ancestrales. Nosotras los recolectaríamos con eficiencia mecánica para obtener madera dimensional y astillas de celulosa, alimentando la insaciable demanda de materiales de construcción y productos de papel que mantenía a cuadrillas como la nuestra empleadas todo el año. Nuestra primera semana transcurrió sin incidentes. La madera era de una calidad excepcional y enseguida cogimos nuestro ritmo habitual
de cortar, arrastrar y cargar troncos en los camiones que venían 2 veces por semana para llevar nuestra cosecha a los aserraderos de Millinocket y más allá. El trabajo era duro pero satisfactorio, y la naturaleza virgen que rodeaba nuestra operación era hermosa, de una manera que hacía que incluso las leñadoras veteranas se detuvieran de vez en cuando para apreciar el paisaje. Los colores del otoño empezaban a asomar, pintando las crestas de los bosques de frondosas en tonos anaranjados y dorados que contrastaban magníficamente con el verde profundo de las coníferas. El equipo funcionó a la perfección en las condiciones frescas y húmedas típicas de los bosques del norte de Maine. Nuestras taladoras apiladoras podían derribar los árboles más grandes con precisión. Sus cabezales de corte controlados por ordenador realizaban cortes limpios que minimizaban el desperdicio y maximizaban el valor de cada tronco. El tractor de arrastre podía llevar varios troncos a la vez, desde la zona de corte hasta nuestra zona de preparación, donde la cargadora los organizaba para que los recogieran los camiones de transporte que llegaban 2 veces por semana para llevar nuestra cosecha al sur. Fue durante nuestra segunda semana cuando empezamos a notar señales inusuales en el bosque alrededor de nuestra zona de trabajo. Árboles que habíamos marcado para talar aparecieron con profundos arañazos en la corteza. Marcas que iban desde unos 2 metros del suelo hasta casi 3,5 metros de altura. Las marcas eran demasiado regulares para ser un daño natural, demasiado profundas para haber sido hechas por cualquier animal conocido, y aparecían en conjuntos paralelos de 4 o 5 líneas que sugerían garras enormes o dedos increíblemente fuertes. Los arañazos aparecían de la noche a la mañana en árboles por toda nuestra área de trabajo, a veces en ejemplares que planeábamos cortar al día siguiente, como si lo que fuera que los hacía conociera nuestro horario y estuviera marcando los árboles antes de que pudiéramos recolectarlos. Las marcas eran frescas, con savia aún goteando de las heridas en la corteza, lo que indicaba que se habían hecho pocas horas antes de que las descubriéramos. Más desconcertante era su ubicación, siempre a alturas que requerirían una criatura de un tamaño enorme para crearlas, y a menudo en árboles que no mostraban otras señales de actividad animal como marcas de madrigueras o daños por alimentación. Nuestra operadora de maquinaria, una mujer robusta llamada Rosa Martínez, que llevaba manejando maquinaria pesada desde los 19 años, descubrió la primera prueba clara de que algo grande estaba activo en la zona. Mientras realizaba su inspección matutina de rutina, encontró huellas enormes en la tierra blanda alrededor de su taladora apiladora. Las huellas eran de aspecto humano, pero mucho más grandes, midiendo casi 45 centímetros de largo y 20 de ancho en el talón. Mostraban impresiones claras de 5 dedos y lo que parecía ser un arco plantar, pero el tamaño estaba muy por encima de cualquier cosa que pudiera pertenecer a un ser humano. Las huellas formaban un círculo aproximado alrededor de la máquina aparcada, como si algo hubiera estado caminando alrededor del equipo durante la noche, estudiándolo desde múltiples ángulos. La criatura se había acercado desde el bosque, había dado varias vueltas completas a la taladora apiladora y había regresado a la linde del bosque. La profundidad de las impresiones sugería un peso enorme, mucho más del que incluso el humano más grande podría justificar, hundiéndose en el suelo fangoso con una fuerza que hablaba de una masa increíble. Más inquietantes fueron las marcas de manos que encontramos en las ventanillas de la cabina. Impresiones de palmas enormes que solo podrían haber sido hechas por algo que se estirara desde el nivel del suelo para presionar contra el cristal a casi 2,5 metros de altura.
Las marcas estaban claramente definidas, mostrando el contorno de los dedos y los pliegues de la palma que parecían inquietantemente humanos a pesar de su tamaño imposible. Quienquiera que las hubiera hecho tenía manos casi el doble de anchas que las mías, con dedos que parecían imposiblemente largos y gruesos. La mayoría de la cuadrilla inicialmente descartó estos hallazgos como señales de osos, aunque incluso nuestras mujeres más expertas en los bosques tuvieron que admitir que las huellas no coincidían con ninguna pisada de oso que hubieran visto jamás. Los osos negros tienen marcas de garras distintivas que se extienden mucho más allá de las almohadillas de sus dedos, y sus patas traseras muestran una forma característica que estaba completamente ausente en estas impresiones. Estas parecían inquietantemente humanas, solo que imposiblemente grandes, como si una persona hubiera sido escalada a proporciones gigantescas, manteniendo la misma anatomía básica. Las escépticas entre nosotras señalaron que el norte de Maine albergaba algunos de los osos negros más grandes del este de los Estados Unidos y que un espécimen inusualmente grande podría dejar huellas que se confundieran con algo más exótico. Pero cuanto más examinábamos las huellas, menos se parecían a ningún animal conocido. La disposición de los dedos, la estructura del arco y especialmente las marcas de las manos sugerían algo que caminaba erguido y manipulaba objetos con una destreza similar a la humana. La miembro más joven de nuestra cuadrilla, una mujer llamada Jennifer Clearwater, que había crecido cazando en estos bosques con su abuela, fue la primera en sugerir que podríamos estar lidiando con algo más inusual que osos o alces. Había oído historias de los ancianos Penobscot y Maliseet sobre grandes criaturas peludas que vivían en las partes más profundas de los bosques primarios. Seres que eran casi humanos, pero que poseían una fuerza y un tamaño muy superiores a los de cualquier persona corriente, y una inteligencia que les permitía evitar ser detectados por todos, excepto por los rastreadores más observadores. Las historias de los nativos americanos describían criaturas que eran inteligentes y generalmente pacíficas, pero ferozmente protectoras de su territorio. Se decía que observaban las actividades humanas desde la distancia y que ahuyentaban a los intrusos que permanecían demasiado tiempo en su dominio, usando el miedo y la intimidación en lugar de la violencia directa para convencer a los visitantes no deseados de que se marcharan. La mayoría de nosotras nos reímos de estas sugerencias, pero en privado muchas empezábamos a sentirnos genuinamente incómodas con nuestra situación. Había algo en aquellos bosques que no pertenecía a ninguna guía de campo o manual de vida salvaje. Los sonidos comenzaron durante nuestra tercera semana. Al principio apenas se notaban estruendos lejanos en el bosque que atribuimos a la caída de madera muerta o quizás a otras operaciones de tala en algún lugar más allá de nuestra área asignada. Pero a medida que pasaban los días, los sonidos se hicieron más frecuentes y parecían acercarse a nuestra zona de trabajo. Los estruendos no eran caídas de árboles aleatorias por el viento. Ocurrían con un ritmo y un patrón que sugerían una acción deliberada en lugar de procesos forestales naturales. Los árboles caían en secuencias, creando corredores a través del bosque que parecían servir a algún propósito que no podíamos entender. Cuando investigamos algunos de los estruendos más cercanos durante nuestras pausas para comer, encontramos árboles sanos que habían sido empujados en lugar de cortados o partidos por el viento, sus sistemas de raíces arrancados de la tierra por una fuerza tremenda. Los árboles no habían muerto y caído de forma natural. Habían sido derribados por algo con una fuerza más allá de lo que podíamos imaginar, sus enormes troncos partidos como cerillas. Lo más inquietante
eran las vocalizaciones que empezamos a oír en las primeras horas de la mañana, antes del amanecer. Llamadas profundas y resonantes que resonaban por el bosque como nada que ninguna de nosotras hubiera encontrado antes. No eran del todo sonidos de animales, pero ciertamente tampoco eran humanos. Las llamadas tenían una cualidad deliberada, subiendo y bajando en patrones que sugerían comunicación, en lugar de ruido aleatorio. Había un significado en esos sonidos, aunque no pudiéramos entender cuál podría ser. Las vocalizaciones parecían provenir de múltiples fuentes, creando conversaciones entre seres invisibles esparcidos por el bosque alrededor de nuestro campamento. Una llamada resonaba desde la cresta sobre nosotras, respondida por otra desde el valle de abajo, y luego contestada por una tercera desde algún lugar profundo en las arboledas primarias del este. Los intercambios podían continuar durante horas, siempre justo antes del amanecer, cuando el bosque estaba en su punto más silencioso y los sonidos se propagaban más lejos a través del aire frío de la mañana. La primera vez que oí esas llamadas con claridad, estaba tumbada en mi litera mirando el techo de nuestro dormitorio, incapaz de dormir a pesar del agotamiento del trabajo del día. El sonido provino de algún lugar en la cresta sobre nuestro campamento, un aullido profundo y resonante que subía y bajaba en un patrón que parecía demasiado deliberado para ser aleatorio. Fue respondido casi de inmediato por otra llamada desde la dirección opuesta, esta de un tono más bajo, pero siguiendo un patrón similar. Luego se unió una tercera voz y una cuarta, hasta que el bosque alrededor de nuestro campamento cobró vida con el sonido. Recuerdo estar allí tumbada, apenas respirando, tratando de convencerme de que estaba oyendo lobos o coyotes o algún otro animal conocido. Pero había oído aullar a los lobos antes, y esto no se parecía en nada. Estos sonidos tenían una cualidad casi musical, subiendo y bajando en secuencias que se repetían con variaciones, como músicos de jazz intercambiando frases. Cuando mencioné los sonidos en el desayuno a la mañana siguiente, tratando de sonar despreocupada, descubrí que todas las demás también los habían oído. Las miradas que intercambiamos alrededor de la mesa me dijeron que no era la única que había pasado la noche en vela, escuchando algo que no podíamos explicar. Rosa empezó a llevar un registro de las vocalizaciones, anotando su hora, duración y ubicación aparente. Siempre había sido la más metódica entre nosotras, el tipo de persona que llevaba registros de mantenimiento detallados y podía decirte exactamente cuándo cada pieza del equipo necesitaba su próxima revisión. En el transcurso de varios días, surgió un patrón de sus notas. Las llamadas eran más frecuentes en las noches en que habíamos hecho un progreso significativo en la tala de árboles, como si nuestras actividades estuvieran siendo monitoreadas y discutidas por lo que fuera que producía los sonidos. Cuanta más madera recolectábamos, más vocales se volvían nuestros observadores invisibles. Las propiedades acústicas de las llamadas no se parecían a nada que ninguna de nosotras hubiera oído de la fauna conocida. Tenían una profundidad y una resonancia que sugerían cuerdas vocales mucho más grandes que las de cualquier animal de los bosques del noreste. Las llamadas se propagaban kilómetros a través del bosque, indicando una capacidad pulmonar y una potencia vocal muy superiores a las capacidades humanas, pero con inflexiones y modulaciones que parecían casi lingüísticas. No eran los aullidos aleatorios de los lobos ni los gritos de los pumas. Eran estructurados, intencionados, comunicativos. Al final de nuestra tercera semana, toda la cuadrilla estaba con los nervios a flor de piel. La combinación de huellas extrañas, daños misteriosos en los árboles y esas inquietantes llamadas antes del amanecer
había creado una atmósfera de tensión que afectaba a nuestro trabajo. Las mujeres miraban constantemente hacia el bosque, sobresaltándose con sonidos inesperados y trabajando en grupos más cerrados de lo habitual. La camaradería fácil, que normalmente caracterizaba a nuestra cuadrilla, había sido reemplazada por una vigilancia nerviosa y conversaciones que se desvanecían en silencios incómodos. El primer encuentro directo ocurrió durante nuestra cuarta semana. Rosa estaba trabajando sola en una sección del bosque a unos 400 metros de la cuadrilla principal, usando la taladora apiladora para derribar un grupo de pinos particularmente grandes que Patricia había marcado como objetivos prioritarios. Los árboles eran ejemplares excepcionales del tipo que alcanzaría precios premium en el aserradero, y Rosa se estaba tomando su tiempo para asegurar cortes limpios que maximizaran su valor. Se dio cuenta de que los sonidos normales del bosque se habían detenido de repente. Los pájaros, insectos y pequeños mamíferos, que normalmente proporcionaban un ruido de fondo constante, habían enmudecido, creando una quietud espeluznante que la hizo apagar su máquina para escuchar. En el repentino silencio, oyó el sonido de algo grande moviéndose a través de la espesa maleza cercana, algo que no hacía ningún esfuerzo por ocultar su aproximación. Al principio, pensó que podría ser una de las otras compañeras que venía a comprobar su progreso, pero el movimiento era demasiado pesado, demasiado deliberado para una persona. Lo que fuera que estaba ahí fuera caminaba erguido, abriéndose paso a través de matorrales que detendrían a una mujer en seco, y lo hacía con un propósito que sugería inteligencia e intención. Los sonidos se acercaron, rodeando su posición como si lo que los producía la estuviera evaluando, tratando de determinar qué tipo de amenaza podría representar. Rosa volvió a encender su máquina y comenzó a retroceder hacia la zona de trabajo principal, pero los sonidos del movimiento siguieron su ritmo, manteniéndose justo fuera de la vista, pero siguiendo claramente su avance por el bosque. La criatura, fuera lo que fuese, parecía entender los patrones de movimiento de la máquina y anticipaba sus cambios de dirección, manteniéndose en sus puntos ciegos mientras mantenía una presencia constante junto a su retirada. La estaba pastoreando, se dio cuenta con una fría sacudida de miedo, guiándola de vuelta hacia el resto de la cuadrilla. Me contó más tarde, durante una de las largas noches que pasamos hablando de lo que había sucedido, que la parte más aterradora no fueron los sonidos en sí. Fue la inteligencia detrás de ellos. Un oso o un alce habrían atacado o huido. Lo que fuera que la estaba siguiendo no hacía ninguna de las dos cosas. La estaba estudiando, aprendiendo sus patrones y manipulando sus movimientos con una sofisticación que hablaba de planificación y premeditación. Rosa siempre había sido la más tranquila entre nosotras, la que mantenía la cabeza fría cuando el equipo se averiaba o el tiempo se volvía peligroso. Llevaba más de 2 décadas talando y se había enfrentado a todos los peligros que el bosque podía ofrecer. Pero algo en ese encuentro la había dejado tocada de una manera que ninguna de nosotras había visto antes. La confianza que había caracterizado toda su carrera parecía haberse resquebrajado, reemplazada por una cautela que nunca llegó a desaparecer del todo. Cuando llegó a la zona de preparación donde trabajábamos el resto, nos contó su experiencia con una voz que temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma. Rosa no era el tipo de mujer que se asustaba fácilmente. Llevaba más de 20 años talando, había lidiado con fallos de equipo, árboles que caían y cualquier otro peligro que el bosque pudiera lanzarle. Pero algo de lo que acababa de suceder la había asustado de verdad, de una manera que ninguna de nosotras había visto antes. Patricia decidió investigar de inmediato.
3 de nosotras seguimos las huellas del tractor de arrastre hasta donde había ocurrido el incidente, armadas con rifles y linternas, aunque todavía era mediodía. Lo que encontramos allí cambió todo lo que creíamos saber sobre lo que estaba pasando en aquellos bosques. La maleza había sido pisoteada en un sendero que seguía la ruta del tractor durante varios cientos de metros. La depresión en la vegetación era demasiado ancha para un humano, mostrando el paso de algo con un cuerpo mucho más ancho que el de cualquiera de nosotras. El camino no era una destrucción aleatoria, sino que parecía calculado para permitir un movimiento rápido mientras permanecía oculto a la vista. Lo que fuera que había seguido a Rosa sabía exactamente lo que estaba haciendo y había planeado su acercamiento con cuidado. Más importante aún, encontramos varias huellas claras en parches de suelo blando, todas mostrando las mismas características increíblemente grandes y de aspecto humano que habíamos visto alrededor de nuestro equipo. Estas huellas eran más profundas y estaban más claramente definidas que las que Rosa había encontrado antes, mostrando detalles que no dejaban lugar a dudas sobre a qué nos enfrentábamos. Las impresiones de los dedos mostraban marcas de uñas en lugar de garras. El talón mostraba el característico arco humano que distingue a nuestra especie de los grandes simios, y el tamaño general era consistente con una criatura bípeda de al menos 2,5 metros de altura y que pesaba quizás unos 300 kilos. Pero el descubrimiento más inquietante fue la evidencia de un comportamiento deliberado que iba mucho más allá del simple seguimiento. Arbolillos a lo largo del camino habían sido rotos y retorcidos en formas que no servían a ningún propósito natural, pero que demostraban claramente una fuerza inmensa. Varios árboles jóvenes habían sido arrancados de raíz y arrojados a un lado, creando un corredor despejado a través del bosque que permitiría a algo grande moverse más fácilmente a través de la densa vegetación. Los árboles rotos no eran vandalismo aleatorio. Habían sido manipulados con precisión, doblados en ángulos y alturas específicas que sugerían que la criatura entendía cómo modificar su entorno para facilitar el viaje. Algunos arbolillos habían sido entrelazados para crear pantallas parciales que ocultarían el movimiento mientras permitían la observación de las áreas más allá. Estábamos viendo pruebas del uso de herramientas y de modificación del entorno, comportamientos que la ciencia nos dice que son señas de identidad de una inteligencia superior. Lo que fuera que estaba ahí fuera no era solo un animal grande siguiendo su instinto. Estaba pensando, planificando y adaptando su entorno para servir a sus propósitos. Esa noche, Patricia tomó la decisión de armarnos más seriamente. Sacó una escopeta del calibre 12 de su camioneta y distribuyó varios rifles de caza que algunas de la cuadrilla guardaban para los viajes de caza de ciervos de fin de semana. No estábamos seguras de contra qué nos preparábamos para defendernos, pero estaba claro que algo grande, fuerte e inteligente estaba mostrando un interés activo en nuestra operación y podría no contentarse con simplemente observarnos indefinidamente. Las armas proporcionaban un consuelo psicológico más que una protección práctica, si somos sinceras al respecto. Si nos enfrentábamos a algo lo suficientemente fuerte como para arrancar árboles maduros de raíz y lo suficientemente inteligente como para modificar su entorno para obtener una ventaja táctica, las armas de fuego convencionales probablemente serían inadecuadas para algo más que la disuasión, pero tener los rifles nos hacía sentir menos indefensas ante una amenaza desconocida que parecía volverse más audaz cada día. También modificamos nuestro horario de trabajo para evitar dejar a nadie sola en el bosque. El sistema de compañeras se volvió obligatorio, con al menos 2 mujeres trabajando juntas en cualquier área remota.
Se instruyó a las operadoras de maquinaria para que mantuvieran contacto por radio cada 30 minutos, y todo el trabajo se detenía 1 hora antes del atardecer para asegurar que todas estuviéramos de vuelta en el campamento base antes de que cayera la noche. El bosque se había convertido en territorio hostil y estábamos ajustando nuestro comportamiento en consecuencia. Los ataques a nuestro equipo comenzaron la noche siguiente. Habíamos establecido una rotación de guardia con 2 mujeres despiertas para vigilar el campamento y la zona de trabajo durante las horas de oscuridad. Nadie quería el turno, pero tampoco nadie quería que nos pillaran desprevenidas. Nos turnábamos en parejas, pasando las largas noches escuchando el bosque y sobresaltándonos con cada sonido. El primer incidente ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando las guardias, Jennifer y una mujer llamada María Santos, oyeron el sonido de metal siendo golpeado repetidamente en algún lugar cerca de la zona de preparación del equipo. Cuando investigaron con potentes linternas, descubrieron que nuestro generador de reserva había sido atacado. La carcasa de metal estaba abollada y rasgada como si algo la hubiera agarrado e intentado destrozarla con sus propias manos, probando la resistencia de los materiales y los métodos de construcción que usábamos. Los conductos de combustible habían sido arrancados y el líquido hidráulico formaba un charco en el suelo alrededor de la unidad dañada, extendiéndose en oscuras manchas que reflejaban los haces de las linternas. Lo más inquietante eran las marcas de manos dejadas en el metal blando, impresiones que mostraban dedos mucho más largos y gruesos que cualquier mano humana, presionados en el acero con una fuerza que no debería haber sido posible para nada, hecho de carne y hueso. El ataque al generador parecía experimental en lugar de deliberadamente destructivo. Los componentes habían sido retirados y examinados en lugar de simplemente destruidos, y luego colocados en pilas ordenadas cerca, como si hubieran sido estudiados y catalogados por algo que intentaba entender cómo funcionaba la máquina. La criatura había descubierto cómo abrir los paneles de acceso y quitar piezas específicas, demostrando una comprensión mecánica que era profundamente inquietante. Esto no era obra de un animal curioso. Era una investigación sistemática por parte de una mente inteligente. Los ataques se intensificaron durante las siguientes noches, siguiendo un patrón que sugería planificación y propósito en lugar de agresión aleatoria. Cada mañana traía nuevas pruebas de destrucción, equipo dañado, depósitos de combustible perforados y contenedores de herramientas abiertos y saqueados. Lo que fuera que estaba haciendo esto tenía una fuerza increíble y parecía particularmente interesado en nuestra maquinaria, como si intentara entender cómo funcionaba, o quizás intentara inutilizar nuestra operación pieza por pieza. El patrón de daños sugería una investigación sistemática en lugar de vandalismo aleatorio. Los sistemas hidráulicos fueron desmontados componente por componente, con las piezas dispuestas en filas que sugerían un examen cuidadoso. Los sistemas eléctricos fueron rastreados desde las fuentes de energía hasta los puntos finales, con los cables separados y estudiados, como si la criatura estuviera tratando de entender cómo fluía la electricidad a través de nuestras máquinas. Los acoplamientos mecánicos fueron accionados repetidamente como si se estuvieran probando, movidos de un lado a otro por manos enormes que intentaban comprender la relación entre la entrada y la salida. La criatura estaba aprendiendo sobre nuestro equipo a través del examen práctico y estaba aprendiendo más rápido de lo que cualquiera de nosotras hubiera creído posible. Cada noche traía pruebas de una nueva comprensión, nuevas capacidades, nuevas amenazas a nuestra capacidad para seguir trabajando en este bosque. En la cuarta noche de ataques,
descubrimos que nuestro atormentador había descubierto cómo operar algunas de nuestras herramientas más simples. Una motosierra había sido arrancada y funcionado hasta que se quedó sin combustible, dejando un patrón de corte distintivo en una pila de troncos cercana que mostraba que la criatura había experimentado con el funcionamiento de la sierra. Los cortes eran toscos y derrochadores, nada que ver con el trabajo preciso que producía nuestra cuadrilla, pero demostraban que lo que fuera que estaba ahí fuera había aprendido a operar una máquina compleja en solo unos pocos días desde que la encontró por primera vez. Las implicaciones de ese descubrimiento me mantuvieron despierta durante horas después de que lo encontramos. Una motosierra no es una herramienta simple. Tienes que cebarla correctamente, poner el starter, tirar de la cuerda de arranque con la técnica adecuada y luego ajustar el acelerador para mantenerla en marcha. La criatura había descubierto todo eso solo con la observación, viéndonos usar las sierras durante el día y luego replicando nuestras acciones durante la noche. Traté de imaginar lo que significaba ese tipo de capacidad de aprendizaje. No eran animales actuando por instinto, eran seres inteligentes estudiando nuestra tecnología y dominándola a un ritmo que sería impresionante incluso para un estudiante humano. Y lo estaban haciendo en la oscuridad, trabajando a la luz de la luna y el tenue resplandor de nuestras luces de seguridad, con manos que nunca fueron diseñadas para agarrar los mangos ergonómicos de las herramientas eléctricas modernas. Se habían utilizado herramientas manuales para desmontar partes de nuestro cobertizo de mantenimiento, con pernos y tornillos retirados, usando las llaves y destornilladores apropiados. La criatura había descubierto la relación entre los diferentes tamaños de fijaciones y los diferentes tamaños de herramientas y había aplicado ese conocimiento sistemáticamente. Cuando examinamos el cobertizo a la luz del día, encontramos que los paneles habían sido retirados con una precisión notable, el tipo de trabajo cuidadoso que sugería paciencia y planificación en lugar de fuerza bruta. La inteligencia mostrada estaba muy por encima de cualquier cosa que hubiéramos esperado de un animal salvaje. La criatura entendía la causa y el efecto, podía operar dispositivos mecánicos y estaba estudiando sistemáticamente nuestra tecnología como si se preparara para algo. Más inquietante era la evidencia de que estaba compartiendo este conocimiento con otros. Múltiples tamaños de marcas de manos en varias piezas de equipo sugerían que varios individuos estaban involucrados en las investigaciones, aprendiendo juntos y quizás enseñándose unos a otros lo que descubrían. En la sexta noche de ataques, finalmente tuvimos nuestra primera visión clara de a qué nos enfrentábamos. María y Jennifer estaban de guardia cuando oyeron los sonidos familiares de equipo siendo manipulado cerca del cobertizo de mantenimiento. En lugar de simplemente investigar juntas, decidieron separarse y acercarse desde dos direcciones, con la esperanza de pillar a lo que fuera que estaba causando el daño en un fuego cruzado de haces de linterna. Lo que vieron desafió todo lo que creían saber sobre el mundo natural. Una criatura de casi 3 metros de altura estaba destruyendo sistemáticamente nuestro inventario de repuestos, rebuscando en contenedores de pernos y accesorios con aparente curiosidad. Estaba cubierta de un pelo castaño rojizo oscuro y tenía las proporciones generales de un humano, pero a una escala imposible. Sus brazos colgaban casi hasta sus rodillas, mucho más largos proporcionalmente que los de cualquier humano, y sus hombros eran más anchos de lo que podrían ser los de cualquier hombre o mujer. El cuerpo de la criatura mostraba una definición muscular que era claramente visible, incluso a través de su espesa cubierta de pelo, estriaciones de un poder increíble ondulando bajo la superficie.
Sus piernas estaban proporcionadas como las de un humano, pero eran de una constitución masiva, con muslos tan gruesos como troncos de árboles y pantorrillas que sugerían una fuerza y resistencia increíbles. Esta era una criatura construida para el poder, para cubrir vastas distancias a través de terrenos difíciles, para sobrevivir en la dura naturaleza del norte a través de la fuerza y la inteligencia en lugar de la tecnología. La cabeza era claramente humanoide pero primitiva, con una marcada cresta sagital a lo largo de la parte superior del cráneo, como algún antepasado antiguo del registro fósil. Los rasgos faciales parecían un paso evolutivo entre el humano y algo más antiguo, algo que se había separado de nuestro linaje hace millones de años y se había desarrollado por su propio camino. La mandíbula era más pesada que la de un humano, las crestas de las cejas más pronunciadas, pero los ojos mostraban una inteligencia inconfundible. El aspecto más impactante fue el comportamiento que mostró. En lugar de destruir el equipo al azar, la criatura estaba examinando metódicamente nuestros repuestos, sosteniendo diferentes componentes y estudiándolos a la luz de la luna que se filtraba a través del dosel. Trabajaba con sus manos de una manera deliberada y decidida que sugería que entendía la función de lo que estaba examinando, o al menos estaba tratando de entenderlo a través de una observación cuidadosa. La destreza manual de la criatura era notable. Sus dedos eran mucho más largos que los dedos humanos, pero mostraban la misma disposición de pulgar oponible que permitía la manipulación precisa de objetos. Podía agarrar pequeños componentes con delicadeza o aplicar una fuerza tremenda cuando era necesario, trabajando con una finura que demostraba tanto inteligencia como comprensión mecánica. No era un bruto destruyendo cosas que no comprendía. Era un ser pensante, estudiando nuestra tecnología con una curiosidad sistemática. Cuando Jennifer pisó accidentalmente una rama, creando un crujido agudo que resonó en el aire nocturno, la criatura se detuvo inmediatamente y se giró hacia el sonido. En el haz de la linterna, vieron un rostro que era inconfundiblemente humanoide, pero primitivo, con pesadas crestas en las cejas, una nariz chata y ojos hundidos que reflejaban la luz como los de un animal. El rostro era expresivo de maneras que eran profundamente inquietantes. Los rasgos de la criatura mostraban lo que parecía ser curiosidad, cálculo y una forma de inteligencia que era reconociblemente consciente. Sus ojos siguieron el movimiento del haz de la linterna y se centraron en las guardias con una conciencia obvia de su presencia y amenaza potencial. No había pánico en esos ojos, ni confusión, solo una evaluación tranquila de una nueva situación. El tipo de respuesta medida que hablaba de experiencia e inteligencia trabajando juntas. Durante varios largos segundos, mujer y criatura se miraron fijamente a través del patio de equipos. Entonces, la cosa abrió la boca y produjo un sonido que era parte rugido, parte alarido y diferente a todo lo que ambas mujeres habían oído jamás. La vocalización fue tan fuerte y poderosa que ambas guardias la sintieron como una presión física en el pecho, vibrando a través de sus cuerpos como si estuvieran demasiado cerca de un subwoofer masivo. El sonido resonó en las crestas circundantes durante lo que parecieron minutos, propagándose por el bosque y, sin duda, alertando a todas las demás criaturas en kilómetros a la redonda de lo que estaba sucediendo. María me dijo más tarde que en ese momento entendió algo fundamental sobre su situación. La criatura no les tenía miedo. El rifle que sostenía, el arma que siempre había considerado una garantía de seguridad en la naturaleza, no significaba nada para este ser. Se estaba mostrando porque así lo eligió, no porque la hubieran pillado por sorpresa. Todo el encuentro pareció escenificado,
como una demostración destinada a comunicar algo que las palabras no podían expresar. Jennifer tenía una perspectiva diferente. Dijo que los ojos de la criatura le recordaban a los de su abuela cuando la había pillado haciendo algo que no debía. Había inteligencia allí y decepción, y una especie de paciencia resignada que sugería que la criatura ya había pasado por esto antes y sabía cómo terminaría. No éramos los primeros humanos en tropezar con su territorio, y no seríamos los últimos. La criatura no atacó ni huyó de inmediato. En cambio, se mantuvo firme y continuó mirando a las mujeres como si evaluara la amenaza que representaban. Cuando María apareció desde la dirección opuesta, también con un rifle y una linterna, la criatura pareció tomar una decisión sobre cómo proceder. Soltó otro rugido estremecedor y luego se giró y caminó. No corrió, sino que caminó hacia el bosque con una confianza despreocupada que era más aterradora que cualquier exhibición de agresión podría haber sido. La partida de la criatura fue deliberada y sin prisas, como si estuviera dejando claro que no tenía miedo en lugar de retirarse de una fuerza superior. Se detuvo en la linde del bosque y miró a las guardias una última vez antes de desaparecer en la oscuridad, dejando la clara impresión de que este encuentro terminaba en sus términos, no en los nuestros. Se nos había permitido verla, se nos había dado una advertencia y se nos había descartado como si no valiéramos el esfuerzo de una confrontación directa. A la mañana siguiente, descubrimos que la criatura había regresado después de que las guardias informaran del encuentro al resto de la cuadrilla y nos hubiéramos reunido todas en el comedor para discutir qué hacer. Nuestra principal taladora apiladora había sido atacada con una ferocidad que nos dejó a todas atónitas y conmocionadas. La cabina de la máquina había sido abierta en canal como una lata, con placas de acero de más de 1 centímetro de grosor, rasgadas y retorcidas en formas imposibles. La destrucción hablaba de una fuerza más allá de lo que podíamos comprender, una fuerza aplicada con suficiente precisión para arrancar el metal sin simplemente aplastarlo. El compartimento del motor había sido sistemáticamente destruido, con componentes cruciales retirados y esparcidos por toda la zona de trabajo, como si la criatura quisiera asegurarse de que entendiéramos el mensaje que se estaba enviando. Los conductos hidráulicos habían sido arrancados y atados, formando nudos. Una exhibición tanto de fuerza como de inteligencia que no dejaba dudas de que nos enfrentábamos a algo muy por encima de nuestra comprensión. Atar conductos hidráulicos en nudos no era solo destrucción, era una demostración, un mensaje que decía: entiendo vuestra tecnología y puedo derrotarla cuando quiera. La criatura incluso había descubierto cómo vaciar el depósito de combustible, aunque no estaba claro si esto fue intencionado o accidental. Se había dejado que el combustible se drenara en una depresión natural del suelo, lo que sugería cierta conciencia del impacto ambiental que parecía extrañamente considerada dada la destrucción que la rodeaba. Más inquietante que la destrucción en sí, fue darse cuenta de que la criatura podría haber matado fácilmente a cualquiera de nosotras si esa hubiera sido su intención. La misma fuerza que había destrozado nuestra maquinaria pesada podría haber despedazado a un ser humano sin esfuerzo. El hecho de que hubiera centrado su agresión en nuestro equipo en lugar de en nosotras sugería un nivel de contención e inteligencia que, en cierto modo, hacía la situación aún más aterradora. No nos enfrentábamos a una bestia sin mente, nos enfrentábamos a algo que estaba tomando decisiones deliberadas sobre cómo responder a nuestra presencia. La taladora apiladora destruida representaba $400,000 en equipo, una parte significativa de nuestra inversión total en maquinaria, pero eso no era lo que más nos preocupaba.
La naturaleza sistemática de la destrucción, la evidencia de planificación e inteligencia, y la obvia comprensión de la criatura sobre cómo inutilizar nuestra operación, crearon un nivel de presión psicológica que estaba afectando a toda la cuadrilla a un nivel fundamental. Varias mujeres informaron de pesadillas e insomnio después del incidente, su sueño perturbado por imágenes de figuras masivas moviéndose en la oscuridad fuera de sus ventanas. La sensación de ser estudiadas y evaluadas por algo que poseía una inteligencia casi humana, pero capacidades físicas sobrehumanas, era profundamente inquietante. Ya no nos enfrentábamos a un animal salvaje que pudiera ser ahuyentado o evitado. Nos enfrentábamos a seres conscientes que habían tomado la decisión deliberada de oponerse a nuestra presencia en su territorio. Patricia tomó la decisión de evacuar el lugar de inmediato. Habíamos perdido una de nuestras dos piezas principales de equipo de corte, y estaba claro que lo que fuera que estaba ahí fuera no nos iba a permitir seguir trabajando en su territorio sin una lucha que no podíamos ganar. El seguro de la empresa podría cubrir los daños del equipo, pero ninguna de nosotras estaba dispuesta a arriesgar nuestras vidas tratando de completar un trabajo en estas circunstancias. Hay cosas más importantes que el dinero, y seguir con vida estaba en lo más alto de esa lista. Pero el proceso de evacuación resultó más complicado de lo que habíamos previsto. Cuando Patricia intentó contactar con la oficina regional de la empresa por el teléfono por satélite para informar de nuestra situación y solicitar la recogida inmediata del personal y del equipo restante, descubrió que el dispositivo de comunicación había sido inutilizado. Alguien o algo había retirado componentes cruciales del transmisor satelital durante la noche, dejándonos sin poder contactar con el mundo exterior. El sabotaje deliberado de nuestro equipo de comunicación fue quizás el desarrollo más aterrador hasta el momento. Demostraba que las criaturas entendían la función de una tecnología que nunca habían visto antes y podían inutilizar sistemáticamente nuestra capacidad para pedir ayuda. Sabían para qué servía el teléfono por satélite y se habían asegurado de que no pudiéramos usarlo. Ahora estábamos completamente aisladas en territorio hostil, sin forma de comunicar nuestra situación a nadie fuera del bosque. El pueblo más cercano estaba a 110 kilómetros por caminos de montaña difíciles, y no teníamos forma de saber si nuestros vehículos llegarían tan lejos dado lo que le habían hecho a nuestro otro equipo durante la noche. Cargar nuestro equipo funcional restante y nuestras pertenencias personales nos llevó la mayor parte de la mañana. Mientras trabajábamos, sentíamos que nos observaban desde el bosque que rodeaba la zona de trabajo. Ocasionalmente, vislumbrábamos movimientos en la linde del bosque, formas oscuras que eran demasiado grandes y se movían con demasiada determinación para ser osos o cualquier otra fauna conocida. Ya no intentaban ocultar su presencia. Podíamos verlos moverse entre los árboles, manteniéndose lo suficientemente lejos como para evitar una identificación clara, pero lo suficientemente cerca como para que su vigilancia fuera obvia e intimidante. El efecto psicológico fue devastador. Nos sentíamos como animales siendo estudiados por depredadores que decidían cuándo y cómo atacar, especímenes en algún tipo de experimento en la naturaleza en el que no habíamos consentido participar. Durante el proceso de empaquetar, descubrimos pruebas adicionales de la inteligencia y organización de las criaturas. Las herramientas que habíamos dejado desatendidas, incluso por unos minutos, eran movidas o dispuestas en diferentes patrones, como si algo las estuviera examinando mientras no mirábamos. Las disposiciones no eran aleatorias, sino que parecían seguir algún tipo de lógica que no podíamos entender.
ordenadas por tamaño o función, o algún otro criterio que solo tenía sentido para los seres que realizaban la clasificación. Más inquietante fue la evidencia de que las criaturas habían estado en nuestros dormitorios durante la noche, moviéndose a través de espacios que creíamos seguros. Las pertenencias personales habían sido movidas y examinadas, aunque no se había robado ni destruido nada. La ropa había sido desdoblada y vuelta a doblar como si alguien intentara entender cómo funcionaban las prendas. Se habían sacado fotografías de las carteras y estudiado, y luego cuidadosamente devueltas a sus posiciones originales. Y se habían abierto libros en páginas específicas como si el contenido estuviera siendo revisado por lectores que quizás no entendían las palabras, pero sentían curiosidad por los símbolos en las páginas. Encontré mis propias pertenencias revueltas de maneras que se sentían profundamente personales. Una carta de mi hija, que guardaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, había sido cuidadosamente sacada, desdoblada y colocada sobre mi almohada. El sobre estaba arrugado de formas que sugerían que había sido manipulado por manos mucho más grandes que las humanas, y cuando lo cogí, pude ver las tenues impresiones de enormes yemas de dedos en el papel. La criatura o criaturas habían estado leyendo mi correo. Habían estado mirando la letra de mi hija, las palabras que había escrito para decirme que me echaba de menos y que no podía esperar a que volviera a casa. La intimidad de esa violación fue de alguna manera más perturbadora que todos los daños al equipo juntos. Estos seres no solo estudiaban nuestra tecnología, nos estudiaban a nosotras, nuestras relaciones, nuestras emociones, las cosas que nos hacían humanas. Jennifer encontró una fotografía familiar de su abuela sacada de su cartera y colocada en su cama, dispuesta junto a su cuchillo de caza, como si la criatura estuviera estableciendo algún tipo de conexión entre los dos objetos. El rosario de María, que mantenía enrollado en su mano mientras dormía, había sido cuidadosamente desenrollado y dispuesto en un patrón de espiral sobre su manta. Cada una de nosotras había experimentado alguna pequeña violación que se sentía dirigida y personal, como si las criaturas estuvieran enviando mensajes individuales. La sensación de ser observadas era tan intensa que varias compañeras desarrollaron fuertes dolores de cabeza por la presión psicológica. La conciencia constante de que seres inteligentes observaban cada uno de nuestros movimientos, evaluaban nuestro comportamiento y posiblemente planeaban alguna acción contra nosotras creaba un nivel de estrés que era físicamente debilitante. Todas habíamos experimentado situaciones peligrosas en nuestros años de tala, pero nada nos había preparado para este tipo de guerra psicológica sostenida. Nuestro convoy de camiones y el equipo restante abandonó el lugar alrededor del mediodía, comenzando el largo y sinuoso viaje por el camino de montaña hacia la civilización. Ninguna de nosotras habló mucho durante el trayecto, todas procesando lo que habíamos experimentado en las últimas 6 semanas. El silencio solo se rompía por el comentario ocasional sobre un sonido extraño del bosque o una forma oscura vislumbrada moviéndose entre los árboles junto a la carretera. Yo iba en el camión de cabeza con Patricia, viendo pasar el bosque a ambos lados. Los árboles que nos habían parecido hermosos cuando llegamos ahora se sentían amenazantes, cada sombra ocultando potencialmente algo que nos observaba con ojos inteligentes. Los colores del otoño que habían sido tan preciosos unas semanas antes se veían diferentes ahora. Los rojos y naranjas sugerían sangre y fuego en lugar del suave cambio de estaciones. Patricia mantenía ambas manos en el volante, sus nudillos blancos por la tensión. Llevaba 30 años talando en estos bosques del norte
y me admitió durante ese largo viaje que nunca antes había sentido este tipo de miedo. «He visto hombres aplastados por árboles que caen», dijo en voz baja. «He visto equipos volcar y arder. He lidiado con osos y alces y con todos los demás animales peligrosos de estos bosques, pero nunca antes me había sentido como una presa. Eso es lo que éramos ahí fuera, presas». La confesión de alguien tan dura y experimentada como Patricia me afectó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Si ella tenía miedo, todas teníamos sobradas razones para estar aterrorizadas. El bosque parecía estar vivo de actividad mientras salíamos. Movimientos en los árboles seguían nuestro progreso, manteniendo el ritmo de nuestros vehículos mientras descendíamos por los caminos de montaña. La sensación de ser escoltadas en lugar de simplemente marcharnos era inconfundible. Lo que fuera que habíamos encontrado no se contentaba con vernos partir. Se estaban asegurando de que nos fuéramos, observando nuestra partida y enviando un mensaje claro de que no debíamos considerar volver. A unos 16 kilómetros de la zona de trabajo encontramos pruebas de que nuestra criatura no era única en estos bosques. Un árbol enorme había caído cruzado en el camino, bloqueando por completo nuestro avance. El árbol estaba sano y no mostraba signos de daños por tormenta o enfermedad que pudieran explicar su caída. Más importante aún, el tronco había sido partido en lugar de cortado, tronchado a unos 2,5 metros de la base, por lo que solo podría haber sido una fuerza descomunal. El árbol caído era un pino blanco oriental con un diámetro de tronco de casi 1,20 m, que representaba cientos de años de crecimiento y pesaba varias toneladas. Romper un árbol así requeriría una fuerza medida en decenas de miles de kilos, muy por encima de la capacidad de cualquier animal conocido o de cualquier maquinaria que poseyéramos. Sin embargo, la rotura no mostraba marcas de herramientas ni evidencia de asistencia mecánica, solo el patrón de madera astillada que resulta de una tensión física abrumadora aplicada en un único momento catastrófico. Mientras examinábamos el árbol caído y discutíamos cómo moverlo, oímos que las llamadas comenzaban en el bosque a nuestro alrededor. Las mismas vocalizaciones profundas y resonantes que habíamos oído en la zona de trabajo, pero ahora provenientes de múltiples direcciones simultáneamente. Estábamos rodeadas por varias de estas criaturas y se estaban comunicando entre sí de una manera que sugería coordinación e inteligencia, trabajando hacia un propósito compartido. Las llamadas formaban un complejo patrón de comunicación que parecía casi lingüístico en su estructura. Diferentes tonos y duraciones transmitían significados específicos, y las respuestas llegaban en secuencias que se asemejaban más a una conversación que a la comunicación animal. Estábamos escuchando una discusión sobre nuestra presencia, llevada a cabo en un idioma que no podíamos entender, pero que podíamos reconocer como comunicación deliberada entre seres inteligentes. Estaban decidiendo qué hacer con nosotras y no teníamos voto en esa decisión. Patricia tomó la decisión de abandonar nuestro equipo restante y continuar a pie. Cogimos nuestras pertenencias personales y armas y comenzamos a caminar por el camino de montaña, dejando atrás camiones y maquinaria por valor de cientos de miles de dólares. Detrás de nosotras podíamos oír los sonidos de nuestros vehículos abandonados, siendo explorados y posiblemente destruidos, el metal crujiendo y el cristal rompiéndose mientras manos masivas investigaban las máquinas que habíamos dejado atrás. Pero ninguna de nosotras tenía la intención de volver a investigar. La decisión de abandonar nuestro equipo se hizo más fácil al darnos cuenta de que las criaturas probablemente habían estado planeando este bloqueo desde el principio. La precisión con la que el árbol había sido derribado para bloquear completamente el estrecho camino de montaña
combinada con las llamadas coordinadas desde el bosque circundante, sugería un nivel de planificación y cooperación que era a la vez impresionante y aterrador. Habían anticipado nuestra ruta de evacuación y se habían preparado en consecuencia. Estábamos superadas táctica y físicamente. La caminata hasta el pueblo más cercano nos llevó casi 20 horas, durante las cuales fuimos constantemente conscientes de que nos seguían. Las criaturas se mantuvieron en el bosque junto al camino, manteniendo el ritmo de nuestro grupo, pero sin mostrarse nunca claramente. Ocasionalmente oíamos sus llamadas resonando entre las crestas, mensajes que se pasaban de una a otra en lo que parecía un sistema de comunicación primitivo pero efectivo que coordinaba sus movimientos y las mantenía informadas de nuestro progreso. Caminamos durante la noche, demasiado asustadas para detenernos a descansar más de unos pocos minutos cada vez. La luna salió alrededor de la medianoche, proyectando una luz plateada a través del dosel y creando sombras que se movían y cambiaban de formas que nos mantenían a todas en vilo. Cada ramita que se rompía, cada susurro de hojas, cada llamada lejana nos hacía detenernos y echar mano a nuestras armas antes de reconocerlo como algo natural. Jennifer caminaba al frente de nuestro grupo con Patricia, ambas llevando rifles que de repente parecían lamentablemente inadecuados para la situación en la que nos encontrábamos. Rosa y yo íbamos en el medio, ayudando a María, que se había torcido un tobillo en la primera hora de caminata y luchaba por mantener el ritmo. Las otras 3 mujeres cerraban la marcha, mirando constantemente por encima del hombro hacia el bosque, que parecía acercarse cada vez que la luna se ocultaba tras las nubes. Alrededor de las 3 de la mañana encontramos un pequeño apartadero donde solían aparcar los camiones madereros y nos detuvimos a descansar durante media hora. Nadie durmió, pero nos sentamos en un círculo cerrado con nuestras armas listas, comiendo barritas de proteínas y bebiendo agua, e intentando no pensar en lo mucho que aún nos quedaba por recorrer. El bosque a nuestro alrededor estuvo completamente en silencio durante esa parada, lo que de alguna manera fue más aterrador que los sonidos de la persecución. El silencio significaba que estaban cerca, observándonos, esperando. La escolta no era amenazante de ninguna manera obvia, pero la presión psicológica era intensa. Estábamos siendo pastoreadas fuera del territorio por seres que podrían habernos matado fácilmente si hubieran querido. La contención que mostraron fue quizás más aterradora que lo que habría sido la agresión, ya que demostraba un nivel de inteligencia y capacidad de toma de decisiones que era inquietantemente humano. Estaban eligiendo dejarnos vivir, y todas entendimos que esa elección podía cambiar en cualquier momento. Durante la larga caminata tuvimos tiempo para discutir lo que habíamos experimentado e intentar dar sentido a los encuentros. Las criaturas habían mostrado inteligencia, organización y una curiosidad tecnológica que superaba cualquier cosa que hubiéramos esperado de la vida salvaje. Habían estudiado sistemáticamente nuestro equipo, aprendido a operar algunas de nuestras herramientas y coordinado sus actividades de maneras que sugerían una estructura social compleja y comunicación. Lo más inquietante fue darse cuenta de que nos habían estado estudiando a nosotras tanto como a nuestro equipo. La evidencia de su presencia en nuestros dormitorios, el examen cuidadoso de las pertenencias personales y la vigilancia obvia de nuestras actividades diarias sugerían que habíamos sido objeto de una investigación por parte de seres que intentaban comprender el comportamiento y las capacidades humanas. No éramos solo intrusas en su territorio. Éramos especímenes para ser estudiados, catalogados y, en última instancia, ahuyentados cuando hubiéramos cumplido nuestro propósito como sujetos de observación.
Cuando finalmente llegamos a la civilización y contactamos con la oficina regional de nuestra empresa, nuestro relato de lo sucedido fue recibido con escepticismo y sospecha. Se había abandonado en el bosque equipo por valor de casi $1.000.000, y nuestra explicación de ataques por parte de criaturas desconocidas fue descartada como un encubrimiento por negligencia o como prueba de algún tipo de colapso psicológico grupal. Los investigadores de la empresa fueron enviados al lugar en 48 horas, acompañados por la policía estatal, que sospechaba que podríamos haber vendido el equipo e inventado una historia elaborada para explicar su desaparición. Pero no encontraron rastro de nuestros camiones y maquinaria abandonados. Todo había desaparecido. Camiones, taladoras apiladoras, tractor de arrastre, herramientas y suministros, como si nunca hubiera existido. El informe del investigador concluyó que habíamos fabricado nuestra historia para encubrir el robo y la venta de propiedad de la empresa, y se amenazó con acciones legales contra toda la cuadrilla. El equipo desaparecido representaba el aspecto más desconcertante de todo el incidente. Maquinaria pesada, que pesaba decenas de miles de kilos, simplemente había desaparecido de un lugar accesible solo por un único camino de montaña que no mostraba evidencia de tráfico de camiones desde nuestra partida. Los investigadores no encontraron huellas de neumáticos, marcas de arrastre ni otras pruebas de que el equipo hubiera sido retirado por medios convencionales. Las máquinas simplemente se habían desvanecido, llevadas por algo que no dejó rastro de cómo se había logrado la retirada. La situación solo se resolvió cuando estuvieron disponibles imágenes de reconocimiento por satélite que mostraban perturbaciones masivas en el bosque alrededor de nuestra zona de trabajo. Las imágenes revelaron que un área que cubría varios kilómetros cuadrados había sido sistemáticamente alterada, con nuevos caminos tallados a través del bosque y lo que parecían ser estructuras primitivas construidas en varios lugares. La escala de los cambios no podría haber sido lograda por seres humanos utilizando métodos convencionales en el tiempo transcurrido desde nuestra partida. Más importante aún, las imágenes de satélite mostraban grandes formas moviéndose a través del bosque. Figuras bípedas que eran claramente visibles contra el suelo del bosque, pero que eran demasiado grandes para ser humanas. Las imágenes proporcionaron una prueba innegable de que algo inusual estaba activo en esa zona, algo que coincidía con nuestras descripciones y validaba nuestra historia aparentemente imposible. Aunque la empresa clasificó la información y se negó a hacerla pública, los datos del satélite también revelaron el destino de nuestro equipo abandonado. La maquinaria había sido sistemáticamente desmontada y los componentes esparcidos por todo el bosque en patrones que sugerían una distribución deliberada en lugar de una destrucción aleatoria. Se encontraron partes de nuestros camiones y equipos a kilómetros de la ubicación original, aparentemente transportadas allí por seres con una fuerza enorme y algún propósito desconocido. El patrón de distribución sugería que los componentes habían sido ocultados, almacenados en lugares por todo el territorio, como si las criaturas estuvieran acumulando materiales para uso futuro o simplemente asegurándose de que nadie que viniera a buscar pudiera recuperar nada. A cada miembro de nuestra cuadrilla se le exigió firmar acuerdos de confidencialidad exhaustivos a cambio de una compensación por nuestro equipo perdido y la naturaleza traumática de nuestra experiencia. Se nos advirtió que cualquier discusión pública sobre nuestro encuentro resultaría en graves consecuencias legales y financieras, y que las criaturas que habíamos encontrado formaban parte de un proyecto de investigación clasificado relacionado con la protección de especies en peligro de extinción.
La reunión donde firmamos esos documentos tuvo lugar en un edificio federal en Augusta, en una sala de conferencias sin ventanas que parecía más una sala de interrogatorios que una oficina. Había abogados presentes y hombres de traje que nunca se presentaron, pero que claramente tenían una autoridad que iba más allá de lo que la empresa maderera podía reunir. Nos hicieron preguntas detalladas sobre todo lo que habíamos visto y experimentado, tomando notas y ocasionalmente consultando en conversaciones susurradas que no debíamos oír. La compensación fue generosa, suficiente para reemplazar el equipo que habíamos perdido y proporcionarnos a cada una lo que equivalía al salario de un año a cambio de nuestro silencio. Pero estaba claro que el dinero era secundario al acuerdo en sí. Nos querían calladas y estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario para asegurar que nuestra historia nunca llegara al público. Le pregunté a uno de los hombres de traje por qué importaba tanto, por qué el gobierno se esforzaría tanto en encubrir la existencia de criaturas que la mayoría de la gente ya descartaba como fantasía. Su respuesta me heló la sangre más que cualquier cosa que hubiera sucedido en el bosque. Porque si la gente supiera que son reales, dijo, querrían encontrarlos, y si los encontraran, las criaturas tendrían que responder. No estamos protegiendo a las criaturas de la gente, señora. Estamos protegiendo a la gente de las consecuencias de forzar una confrontación con seres que han elegido permanecer ocultos. Los documentos legales que firmamos eran mucho más exhaustivos que los típicos acuerdos de confidencialidad. Cubrían no solo nuestras experiencias con las criaturas, sino cualquier información sobre la zona de trabajo, los datos del satélite y la respuesta del gobierno a nuestra situación. La violación del acuerdo resultaría en un proceso penal bajo estatutos federales relacionados con la seguridad nacional. Nos estaban silenciando y todas entendimos que la amenaza era real. La verdad, como supimos a través de canales no oficiales a lo largo de los años siguientes, era que el gobierno había estado al tanto de estas criaturas durante décadas. Pequeñas poblaciones de lo que solo podría describirse como homínidos relictos habían estado viviendo en las áreas más remotas de la naturaleza del noreste, sobreviviendo en territorios que eran cuidadosamente gestionados para minimizar el contacto con las actividades humanas. Aprendí la mayor parte de esto de un guardabosques retirado del servicio forestal que conocí en un bar en Boston, unos 5 años después de nuestro encuentro. Él había tenido su propia experiencia allá por los años 60 y había pasado su carrera viendo al gobierno encubrir encuentros similares al nuestro. Me habló de informes clasificados que se remontaban a la década de 1930, de programas de investigación que habían estado estudiando a estas criaturas durante generaciones, de políticas deliberadas diseñadas para mantener las áreas silvestres aisladas, específicamente para proteger el hábitat de las criaturas. También me habló de los otros encuentros que habían ocurrido a lo largo de las décadas. Cuadrillas de tala y partidas de caza y expediciones científicas que se habían topado con el territorio equivocado y habían pagado el precio. La mayoría habían sido ahuyentados como nosotras a través de la intimidación y la presión psicológica. Unos pocos habían desaparecido por completo, sus destinos encubiertos a través de informes falsos de accidentes y fallos de equipo. Las criaturas, dijo, eran generalmente pacíficas, pero protegerían su territorio con la fuerza que fuera necesaria. El guardabosques bebía mucho mientras hablaba, y pude ver la misma mirada atormentada en sus ojos que veía en mi propio espejo cada mañana. Lo que fuera que él había experimentado en aquellos bosques, tampoco lo había abandonado nunca. Ambos éramos miembros de un club secreto al que nadie quería unirse, supervivientes de encuentros que el mundo no estaba preparado para reconocer.
Nuestra operación de tala había invadido inadvertidamente una de estas áreas protegidas, desencadenando la respuesta defensiva que habíamos experimentado. Las criaturas no eran los monstruos primitivos de la leyenda, sino seres inteligentes con complejas estructuras sociales y sofisticadas estrategias de supervivencia que los habían mantenido ocultos durante miles de años. Habían estado viviendo junto a la civilización humana desde antes de la historia registrada, evitando el contacto mediante una cuidadosa selección de hábitat y la evitación deliberada de las actividades humanas. Los pocos encuentros que habían ocurrido a lo largo de las décadas habían sido sistemáticamente suprimidos para proteger tanto a las criaturas como a las poblaciones humanas, que podrían entrar en pánico si su existencia se conociera ampliamente. El conocimiento del gobierno sobre estos seres se remontaba a los primeros estudios forestales en la década de 1930, cuando la evidencia de su existencia comenzó a acumularse a través de informes de leñadores, cazadores y topógrafos gubernamentales que se aventuraban en las áreas silvestres más profundas. Se había establecido un programa de investigación clasificado para estudiar a las criaturas y monitorear sus poblaciones, manteniendo un secreto absoluto sobre su existencia. Nuestra experiencia no fue única, pero fue uno de los encuentros documentados más extensos con estos seres. El hecho de que hubiéramos mantenido una presencia en su territorio durante más de un mes había permitido a los investigadores observar un comportamiento y una inteligencia que nunca antes se habían registrado. Nuestro equipo había sido sistemáticamente estudiado y luego ocultado para evitar que cualquier evidencia llegara al público, sacrificado para mantener el secreto que había protegido a estas criaturas durante generaciones. Los datos de investigación recopilados de nuestro encuentro aparentemente contribuyeron a una mejor comprensión de las capacidades tecnológicas y la organización social de las criaturas. La forma sistemática en que habían estudiado nuestro equipo, aprendido a operar nuestras herramientas y coordinado su respuesta a nuestra presencia, proporcionó una visión de su inteligencia y adaptabilidad que nunca antes se había documentado. He pasado los últimos 28 años tratando de procesar lo que experimenté en aquellos bosques de Maine. Las pesadillas se han ido atenuando con el tiempo, pero a veces todavía me despierto oyendo esas vocalizaciones imposibles resonando en mis sueños, esas llamadas profundas que hablaban de inteligencia y comunicación en patrones que no podía entender, pero que de alguna manera reconocía como significativos. Los primeros años después de nuestro encuentro fueron los más difíciles. No podía dormir sin dejar las luces encendidas. No podía pasar por una zona boscosa sin sentir el cosquilleo de ojos invisibles en mi espalda. Me mudé a Boston, luego a Providence y finalmente a un pequeño apartamento en un rascacielos en Hartford, donde podía mirar por la ventana y no ver un solo árbol en varias manzanas a la redonda. El hormigón y el cristal se sentían seguros de una manera que los bosques nunca volverían a hacerlo. Probé la terapia, aunque no podía contarle al terapeuta la verdad sobre lo que había sucedido. Dije que había tenido una experiencia traumática en el bosque y lo dejé ahí. Me dio técnicas para manejar la ansiedad y me recetó medicamentos que ayudaron con las pesadillas, pero no podía abordar el problema fundamental. Sabía algo sobre el mundo que la mayoría de la gente nunca creería, y ese conocimiento me había cambiado de maneras que no podía deshacer. Las otras mujeres de nuestra cuadrilla lo sobrellevaron a su manera. Patricia se volcó en el trabajo, aceptando cada encargo que se le presentaba y exigiéndose hasta que su cuerpo finalmente cedió. Rosa se mudó al desierto, lo más lejos posible de los bosques, y se convirtió en operadora de maquinaria pesada en una mina de cobre en Arizona,
Jennifer se casó con un hombre que vivía en el centro de Chicago y nunca más volvió a acampar. María encontró consuelo en su fe, pasando horas en la iglesia rezando para entender lo que había visto. Mantuvimos el contacto durante un tiempo, pero las conversaciones siempre eran incómodas. Ninguna de nosotras quería hablar de lo que había pasado, pero siempre estaba ahí, el elefante en cada habitación, el recuerdo que tenía cualquier otra experiencia. Con el tiempo nos distanciamos, cada una lidiando con su trauma en solitario, porque no podíamos compartirlo con nadie más. Me he alejado mucho de cualquier bosque grande y he elegido un trabajo que me mantiene en ciudades y zonas pobladas donde la naturaleza se siente a una distancia segura. Pero nunca he olvidado la sensación de ser observada por algo que era a la vez más y menos que humano. Algo que existía fuera de nuestra comprensión del mundo natural. El conocimiento de que tales criaturas existen ha cambiado mi comprensión del mundo natural de maneras que son difíciles de describir. Compartimos este planeta con seres inteligentes que han elegido permanecer ocultos, viviendo vidas paralelas en las pocas áreas silvestres que quedan y que el desarrollo humano no ha destruido. No son monstruos ni mitos, sino compañeros habitantes de la Tierra que han encontrado una manera de sobrevivir junto a una especie dominante que se niega a reconocer su existencia. Nos han observado durante miles de años, estudiando nuestra tecnología y nuestro comportamiento, aprendiendo nuestros patrones y nuestras debilidades, y eligiendo permanecer ocultos en lugar de establecer un contacto que lo cambiaría todo para ambas especies. El impacto psicológico del encuentro ha sido duradero y profundo. Saber que existen seres de tal inteligencia y capacidad, pero que permanecen ocultos, me ha hecho cuestionar muchas suposiciones sobre el conocimiento humano y el mundo natural. Si criaturas tan notables pueden permanecer en secreto, ¿qué más podría existir que no conocemos o nos negamos a reconocer? Noticias recientes de proyectos de construcción que se detienen misteriosamente en áreas remotas, de equipos encontrados destruidos de maneras que no pueden explicarse por medios convencionales, sugieren que la presión del desarrollo humano en expansión está haciendo que estos encuentros sean más frecuentes. Los territorios tradicionales de las criaturas están siendo invadidos por carreteras, urbanizaciones y extracción de recursos, forzándolos a entrar en contacto con actividades humanas, a pesar de su clara preferencia por el aislamiento. El cambio climático y la deforestación están reduciendo las áreas silvestres donde estos seres pueden vivir sin ser molestados. A medida que su hábitat se encoge y las actividades humanas se expanden a áreas previamente remotas, encuentros como el nuestro se vuelven inevitables. La capacidad del gobierno para suprimir información sobre estos incidentes puede estar llegando a sus límites a medida que aumenta la frecuencia y la escala de los encuentros. Cuento esta historia ahora porque creo que la gente tiene derecho a saber qué comparte los bosques con ellos. Los acuerdos legales que firmé pueden seguir siendo vinculantes, pero ya soy lo suficientemente mayor como para que las consecuencias importen menos que la verdad. Esos seres magníficos y aterradores merecen reconocimiento y protección, no como sujetos de estudio o gestión, sino como compañeros habitantes de un mundo que nos pertenece a todos. Mi salud ya no es lo que era, y he pasado demasiados años cargando este secreto sola. Los otros miembros de nuestra cuadrilla se han dispersado a los cuatro vientos a lo largo de las décadas. Patricia falleció hace 5 años, llevándose sus recuerdos de aquel terrible otoño a la tumba. Rosa se mudó a Arizona y se niega a hablar de lo que pasó, incluso conmigo. Jennifer se casó, cambió su nombre y construyó una vida lo más lejos posible de los bosques.
Soy la única que queda que se siente obligada a hablar. Los hombres de traje nos advirtieron que hacerlo público resultaría en un proceso judicial, en la ruina financiera, en todo tipo de consecuencias terribles. Pero también dijeron algo más, algo que me ha perseguido todos estos años. Dijeron que las propias criaturas sabrían si hablábamos, que tenían formas de monitorear las comunicaciones humanas que no podíamos entender, y que romper nuestro silencio podría atraer su atención de nuevo hacia nosotras. Durante 28 años creí en esa amenaza. Durante 28 años me mantuve en silencio, intenté olvidar y construí una vida en la ciudad donde el bosque no podía alcanzarme. Pero estoy cansada de tener miedo y estoy cansada de llevar este peso sola. Y he llegado a creer que la verdad es más importante que mi seguridad personal. Si vienen a por mí, que vengan. He vivido una vida larga y he visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Pase lo que pase, quiero que el mundo sepa lo que hay ahí fuera, en esos bosques ancestrales, observándonos con ojos que albergan una inteligencia que no estamos preparados para reconocer. Los bosques lo recuerdan todo, y en algún lugar de esos profundos bosques del norte de Maine y en todas las áreas silvestres remotas de América del Norte, todavía están observando y esperando con la esperanza de que encontremos una manera de coexistir, sin destruir el antiguo equilibrio que les ha permitido sobrevivir durante miles de años. Estaban aquí antes que nosotros, y si no tenemos cuidado, bien podrían estar aquí después de nosotros también. El pensamiento no me reconforta, pero sí me produce una especie de asombro que nunca se ha desvanecido por completo. No estamos solos en este planeta, y nunca lo hemos estado. La naturaleza guarda secretos que nuestra civilización ha elegido ignorar, y uno de esos secretos se cruzó en mi vida hace 28 años y cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. Algunas noches, cuando estoy despierta y los sonidos de la ciudad se desvanecen en el fondo, casi puedo oírlos de nuevo. Esas llamadas profundas resonando a través de las crestas de las montañas, llevando mensajes en un idioma más antiguo que cualquier lengua humana. Y me pregunto qué estarán diciendo de nosotros, qué pensarán de la especie que sigue adentrándose cada vez más en su territorio, qué planes podrían estar haciendo para el día en que esconderse ya no sea posible. Espero no descubrirlo nunca, pero sospecho que ese día se acerca, estemos listos o no. El bosque lo recuerda, y yo también. Cada otoño, cuando las hojas empiezan a cambiar de color y el aire adquiere esa cualidad fresca que me recuerda a Maine, me encuentro pensando en esas criaturas del bosque. Me pregunto si todavía están allí, en los bosques profundos a los que la empresa maderera nunca volvió a talar. Me pregunto si han expandido su territorio o lo han contraído a medida que el desarrollo humano se adentraba cada vez más en la naturaleza. Me pregunto si alguna vez piensan en las 8 mujeres que invadieron su hogar durante 6 semanas y luego huyeron aterrorizadas. Sobre todo, me pregunto si podríamos haber hecho las cosas de otra manera. Si hubiéramos sabido lo que había ahí fuera, ¿habríamos aceptado ese contrato? Si hubiéramos entendido a qué nos enfrentábamos, ¿podríamos haber encontrado una manera de coexistir en lugar de competir? Las criaturas claramente querían que nos fuéramos, pero no nos querían muertas. Nos dieron todas las oportunidades para irnos antes de que las cosas escalaran hasta un punto de no retorno. A su manera, fueron más misericordiosas de lo que podríamos haber sido nosotras en su posición. Esas son preguntas que nunca podré responder y quizás sea lo apropiado. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunas fronteras no están destinadas a ser cruzadas,
y algunos seres no están destinados a ser entendidos por criaturas como nosotras, que pensamos que somos dueñas del mundo simplemente porque hemos construido ciudades en su superficie. Pero tenía que contar esta historia, aunque nadie me crea. Tenía que sacar la verdad a la luz, por lo que valga. El bosque lo recuerda todo. Y en algún lugar de esos profundos bosques del norte de Maine y en todas las áreas silvestres remotas de América del Norte, todavía están observando y esperando.